El día de hoy vamos a iniciar con unidad nueva que son ondas. Nuestra unidad de hoy son ondas. Esta unidad de ondas es una unidad rápida, es sencilla, lo único es que es un poco, o más bien es bastante teórica, más teórica que otra cosa. Entonces nos dice ondas. Y empezaremos por la definición de una onda. Una onda es una perturbación que se propaga en la materia y existen dos tipos de ondas. Es una perturbación, o sea, está la materia normal y hay algo que hace que se modifique, pero no que modifique su forma genética o su forma física un poquito, pero más que nada como que se mueva y luego regrese otra vez a su forma normal. Entonces, una onda la podemos ver, por ejemplo, en las olas en el mar. Ahí se hace, o sea, el mar podría estar completamente horizontal o quieto, pero estas olas hacen esa perturbación. Lo podríamos ver también hasta en nuestra propia piel. Si de repente nos golpeamos un poquito, pues vemos como que la piel toma una cierta deformación. Eso es una onda. El sonido también se propaga por medio de ondas. Estas se transmiten en el aire y entonces las ondas están en absolutamente todo. De aquí de las ondas vamos a tener dos, se van a clasificar en dos. Las primeras son transversales. Y nos dice, son aquellas en que las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Sabemos que perpendicular es que uno es horizontal y el otro es vertical. Nos dice, ejemplo, una onda transversal es aquella provocada por un cuerpo que cae en el agua tranquila de un estanque. ¿Por qué esto sería una onda transversal? Porque la onda que se produce, así, al igual que las olas de mar, es una onda que va en horizontal, digo que va en vertical, las olas van de forma vertical, pero se mueven de forma horizontal. Su movimiento es horizontal de cierta forma, de cierta parte del mar donde se hace la ola hasta la costa y se están moviendo horizontalmente, pero la ola como tal es vertical. Entonces, por eso decimos que es un tipo de onda transversal. También nos dice que es la que se forma al hacer vibrar una cuerda. Imaginémonos que tenemos una cuerda y la atamos a un poste de estos postes de luz o de teléfono, los de madera, y la atamos. Y nosotros entonces movemos rápidamente en forma vertical la cuerda. Entonces va a generar este tipo de onda. Y se genera esta onda. Digamos que aquí está la persona que toma la cuerda y lo mueve. La cuerda, las ondas que se forman son ondas verticales. Sin embargo, van a ir avanzando de forma horizontal hasta llegar al poste de luz o a donde esté atada nuestra cuerda. El movimiento de las partículas, o sea, el movimiento de nuestras ondas es un movimiento vertical, arriba y abajo, mientras que como se propaga la onda está avanzando de forma horizontal. Entonces, esto es una onda transversal, donde las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces, esta sería nuestra primera definición de una onda transversal. Ahora vamos a ver cuál es el otro tipo de onda. Nuestro siguiente tipo de onda son las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales, dice, son aquellas en las que las partículas se mueven en la misma dirección en que se propaga la onda. Se mueven en la misma dirección. Y nos dice ahí, en una onda longitudinal se forma al hacer vibrar un resorte. Al hacer vibrar un resorte. Porque si nosotros recordamos un resorte y lo tenemos y lo estiramos un poco, cuando lo soltamos, el resorte también va a vibrar, también va a tener unas ondas. Pero estas ondas del resorte son horizontales. En ningún momento el resorte termina siendo más ancho. El resorte que está así y cuando lo hacemos vibrar no empieza a hacer círculos más grandes. No,
En todo momento, el resorte se mantiene con lo mismo de ancho. ¿Qué es lo único que pasa? Que empieza a vibrar de izquierda a derecha hasta que llega como a su forma normal y ya ahí se detiene. Entonces, este movimiento, las ondas son horizontales o el movimiento de las partículas es un movimiento horizontal, mientras que la dirección de la onda, todo se sigue moviendo también de forma horizontal. Por lo tanto, el movimiento de las partículas, o sea, el movimiento del resorte es horizontal y la dirección donde se están moviendo también es una dirección horizontal. Por lo tanto, entonces estas decimos que son longitudinales, porque se mueven en la misma dirección, tanto las partículas como la dirección de propagación. Y como dato curioso que nos puede llegar a servir en algo, pues nos dice que el sonido también es una onda longitudinal. El sonido emitido también se mueve, las ondas son horizontales, o sea, el movimiento de las partículas, y en la dirección de propagación también es una dirección horizontal. Entonces el sonido también es una onda longitudinal. Entonces, ¿alguna duda con esta primer parte de lo que son las ondas y su clasificación? No, profe. Perfecto. La siguiente parte son los elementos de una onda. Aquí tenemos nosotros una onda y esta onda tiene unos elementos que nosotros vamos a tenernos que aprender muy bien. El primero de ellos me dice que son las crestas. Las crestas son los puntos más altos de mi onda. Aquí le voy a agregar también el inciso C, que también sepamos que el C también era una cresta y no nos vayamos a confundir. Las crestas son los puntos, no, ya el C ya estaba. El C no, vamos a ponerle el E. El E. Entonces, las crestas es el punto más alto al que llega mi onda, su punto más alto de propagación. Después de eso, nosotros tenemos los valles. Los valles son los puntos más bajos de la onda. También aquí vamos a agregar uno que va a ser el F para que sepamos que también S. O sea, todas las ondas que se lleguen a formar tienen una cresta y tienen un valle. Cresta el punto más alto, valle el punto más bajo. Después de eso tenemos la amplitud, determinada con la letra R. Esta amplitud R, bueno, antes de eso necesitamos la línea de acción. La línea de acción es la línea punteada. Esta línea punteada es mi línea de acción, que es donde se propaga la onda. Y es justamente a la mitad de la onda. Siempre la línea de acción está a la mitad. En este caso, de la línea de acción al punto más alto, es a lo que le llamamos amplitud. O sea, ¿cuál es la medida de estas ondas cuya línea de acción, o más bien la distancia que hay entre la línea de acción y el punto más alto, que es una cresta? Eso es la amplitud. Y también tenemos la longitud de onda. ¿Qué tan larga es la onda? Pues la longitud de onda se mide con lo que mide de cresta a cresta, o también la distancia que haya de valle a valle. La distancia que haya de cresta a cresta o de valle a valle, eso es la longitud de onda, que la longitud de onda la vamos a encontrar siempre con la letra lambda. Letra lambda, que es como una X, pero sin el último cachito de arriba a la derecha. Esa es la letra lambda. Y con eso vamos a identificar la longitud de onda. Entonces, estos son los elementos: crestas, valles, amplitud y longitud de onda. Y la línea de acción, que es la que corta a la mitad. Entonces, ¿alguna duda con esta parte y los elementos de la onda? No, profe. No, profe. Perfecto. En una onda vamos a tener dos características muy importantes.
Uno es la frecuencia y otro es el periodo. La frecuencia la vamos a encontrar con la letra F mayúscula, el periodo con la letra T mayúscula. ¿Y qué es cada uno de esto? Pues la frecuencia la podemos definir en forma muy sencilla como el número de ondas que se forman en un segundo. Esa es la frecuencia. ¿Cuántas ondas se pueden formar en un segundo? Si regresáramos al ejemplo de la cuerda atada a un poste, pues la frecuencia es cuántas ondas yo puedo hacer en un segundo. ¿Cuántas veces puedo subir y bajar la cuerda en un solo segundo? Subir es cuando llego al punto más alto, que es mi cresta, cuando lo bajo es mi punto más bajo, que es mi valle, y repetir ese movimiento. ¿Cuántas puedo hacer en un segundo? Esa sería la frecuencia de esas ondas que yo estoy generando. La frecuencia la podemos ver muy común en el radio. Las estaciones, ahorita no me acuerdo de algunas, pero Alfa 91.3, no me llegan ahorita algunas, pero bueno, las estaciones de radio, ese Alfa 91.3 es 91.3 megahertz. Los hertz es la unidad de frecuencia. Aquí me faltó anotarle. Esto lo medimos en hertz. La frecuencia se mide en hertz y eso es a lo que significa. Entonces, alfa 91.3, la M es de mega. Mega significa 1.000.000, así como kilo significa 1000. Entonces, esto es que es 91.3 millones de hertz. Las estaciones de radio tienen esos números no porque alguien se los haya inventado y porque alguien dijo, yo quiero que sea 91.3 porque me gusta. No, porque su frecuencia, las ondas que emiten todo ese radio o ese sonido para que nosotros lo tengamos, es una frecuencia de 91.3 millones de hertz. Eso quiere decir que son ondas, las cuales hacen 91.3 millones de ondas cada segundo. Es mucha frecuencia. Y así otras estaciones de radio. Entonces, cada estación de radio, su numerito es cuántos megahertz, todos son megahertz los de FM, todos los cuántos millones de hertz se producen en un segundo. Eso es la frecuencia. El periodo lo vamos a definir como el tiempo en segundos que tarda en formarse una onda. El periodo lo vamos a medir entonces también en segundos, mientras que la frecuencia en hertz. Y el periodo es el tiempo que tarda, o el tiempo en segundos que tarda en formarse una onda. Si nosotros lo comparamos lo de la cuerda con lo de radio, obviamente nosotros por muy rápido que podamos mover la cuerda no vamos a poder llegar a 91.3 millones de ondas por segundo. Imposible. Entonces a lo mejor para nosotros nos conviene más el periodo porque diríamos, me tardé un segundo en hacer una onda o 0.5 segundos. Mientras que en términos de frecuencia para el radio, por ejemplo, pues no puedo decir su periodo porque su periodo sería muy mínimo. Si hace 91.3 millones de ondas cada segundo, si yo quiero saber cuánto se tarda en hacer uno, pues me va a dar un valor súper pequeño. Entonces, eso es frecuencia y eso es periodo, y hay una relación entre ambas. La frecuencia será lo mismo que 1 entre el periodo, y el periodo será lo mismo que 1 entre la frecuencia. O sea que de una puedo sacar la otra y así puedo saber cuánto es algo de frecuencia y cuánto es algo en periodo. Importante eso, frecuencia el número de ondas por segundo, periodo el tiempo que tardo en formar una sola onda. ¿Hasta este punto hay alguna duda con esto? No, profe. Profe, ¿puede repetir la fórmula? Nada más es I o T. Bueno, el I no entendí de dónde salió. No es una I, es un 1. No, es un 1, ¿no? Sí, correcto. 1 entre Perdón, periodo profe. Ya, y 1 entre gracias. frecuencia. No te preocupes.
Muy bien. Eso es para encontrar una u otra. Ahora, todas estas ondas, ahorita estamos usando ondas mecánicas. Estas ondas mecánicas necesitan un medio para poder propagarse. La de la cuerda, pues la cuerda era el medio donde la onda se está formando. Al momento de que aviento la piedra al estanque, el agua es el medio donde va viajando mi onda. Una ola en el mar o el agua es el medio. Al hablar, el sonido está viajando por medio del aire. Entonces, esto es así como funciona. Todo este tipo de ondas necesita un medio. Si no tuviera un medio, no se puede propagar. En el espacio, perdón, en el espacio no hay sonido. Si de repente chocaran dos naves o dos satélites en el espacio, no emiten un sonido. ¿Por qué? Porque ese sonido necesita un medio para donde esté fluyendo y no lo tendría. Entonces no podría haber sonido. Los astronautas y todos ellos pues pueden hablar en el espacio cuando están fuera de la estación espacial por el casco. No se pueden quitar el casco porque se mueren, pero suponiendo nada más que pudieran quitarse el casco, si intentaran hablar sin el casco no se escucharía porque no tiene un medio donde ese sonido pueda viajar. Entonces, siempre se necesita un medio para que las ondas puedan viajar, las ondas mecánicas. Las otras ondas son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. ¿Cuáles son estas ondas electromagnéticas? Pues las que genera los celulares con las que podemos hablar, las de satélite, las ondas que genera el sol directamente con la radiación, estas no necesitan de un medio. La luz como tal no necesita un medio para propagarse. La luz puede viajar por el espacio sin necesidad de tener un medio. Entonces, las ondas electromagnéticas son principalmente las ondas de los satélites, lo de la luz es la otra muy importante, el sol cuando emite todas sus ondas, eso no necesita un medio. Pero de ahí en fuera, la del sonido, las ondas las más comunes son las de sonido, las ondas de otras electromagnéticas, por ejemplo, el Wi-Fi, es una onda electromagnética, la cual no necesita de un medio. Ese Wi-Fi puede estar fluyendo por muchos lados sin necesidad de tener un medio. Y ya de ahí ondas que nosotros hagamos de algún sonido, de algún señal de radio, y esto necesitan un medio para poder estarse propagando. Las más comunes para nosotros van a ser el sonido, y el sonido ya dijimos que es una onda longitudinal, y de ahí vienen ondas que nosotros hagamos, como la de la piedra en el estanque, o como lo de la cuerda, o lo del resorte. Esas nosotros las estamos haciendo, y pues siempre ocupan un medio para propagarse. Entonces, de aquí, en la única parte donde vamos a tener algún cálculo, es para encontrar la velocidad de onda. Esta velocidad de onda, me dice, la velocidad de onda es lambda por la frecuencia, o la velocidad de onda es lambda entre el periodo. Estas dos son mis fórmulas, lambda por frecuencia o lambda entre periodo. Esto es para saber con qué velocidad se está moviendo una onda. Aquí me sirve para cualquier tipo de onda. Definiendo la V, es velocidad de onda y la vamos a medir en metros sobre segundo. Lambda es la longitud de la onda y la medimos en metros. La F es la frecuencia y la medimos en hertz. Y la T, el periodo, y lo medimos en segundos. De aquí nada más va a depender de qué dato me den. Si me dan la frecuencia, ocupo la primera. Si me dan el periodo, ocupo el segundo. Si me piden frecuencia, la primera. Y si me piden periodo, el segundo. Entonces, con estas dos fórmulas, nosotros vamos a poder saber con qué velocidad se propaga una onda. Entonces, la velocidad de la onda es
longitud de onda lambda por la frecuencia o longitud de onda lambda entre el periodo. ¿Cómo se ven los ejercicios en esta parte? Digamos que tenemos esta, que nos dice a qué velocidad se propagan sobre la superficie del agua unas ondas transversales de 0.5 metros de longitud de onda que son emitidas con una frecuencia de 3 Hz. Entonces, entre nuestros datos, nos están preguntando por la velocidad de onda. Profe, ¿le podrías subir tantito, por favor? ¿Claro? Ahí está. Gracias. Ujú. Entonces, nosotros nos piden la velocidad que desconocemos. Nos dicen que a qué velocidad propagan ondas transversales de 0.5 metros. La longitud de onda lambda es de 0.5 metros. Estas fórmulas de longitud de onda me sirven tanto para ondas transversales como para ondas longitudinales. Así es que aquí no me importa cuál de las dos sea. Para las dos me sirve la misma fórmula. Y después nos dice que son emitidas con una frecuencia de 3 Hz. Entonces, la frecuencia es de 3 Hz. Me preguntan por la velocidad. Nuestra fórmula nos dice la velocidad es igual a lambda por frecuencia. Por lo tanto, la velocidad sería lambda, que es 0.5 metros, por la frecuencia que es de 3 Hz. 0.5 por 3 me va a dar 1.5. ¿Y cómo es la velocidad? Sabemos que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Eso quiere decir que en el inciso B tenemos nuestra respuesta correcta. La velocidad de esta onda es de 1.5 metros sobre segundo. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Vamos a poner otro ejemplo de esto, donde vamos a mezclar otra fórmula. Nos dice, se desea conocer la profundidad de una caverna. Para esto se emite una onda de 15 Hz de frecuencia y 30 metros de longitud de onda. Si la señal es captada 4 segundos después de haber sido emitida, ¿cuál es la profundidad de la caverna? Esto lo ocupan para encontrar así lugares profundos o lugares muy, muy hondos, donde no puede ir o no pueden mandar seres humanos por el riesgo. Tanto puede ser un riesgo de que no se sabe qué hay, como un riesgo por la presión, un riesgo porque a lo mejor no hay oxígeno y tantas cosas. Entonces, por ejemplo, para saber cuánto es la profundidad del mar en alguna zona donde se desconozca, lo que hacen es esto, emitir una onda. Y emiten una onda que ellos conozcan tanto su frecuencia como su longitud y toman el tiempo que tarda en volver a regresar. Haciendo unos cálculos que ahorita vamos a hacer, es como pueden encontrar y decir, quiere decir que la profundidad en esta zona es de 200 metros. Y ya entonces ya se tienen los datos. Igual en esto que es una caverna, para ver la profundidad y saber qué tan profundo es la caverna, ocupan este método. Nos dice, se desea conocer la profundidad. Para esto se emite una onda de 15 Hz de frecuencia. Entonces, tenemos nuestra frecuencia en 15 Hz y 30 metros de longitud de onda. O sea que lambda vale 30 metros. Si la señal es captada 4 segundos después, o sea que el tiempo que me llevó o el tiempo que tarda en regresar mi onda es de 4 segundos, 4 segundos después de haber sido emitida, ¿cuál es la profundidad de la caverna? O sea, yo quiero saber la distancia. Entonces, yo viendo los datos veo que tengo la frecuencia y tengo lambda. Pues con la frecuencia y con lambda puedo calcular la velocidad de onda, ya que velocidad de onda es lambda por frecuencia. Por lo tanto, la velocidad de la onda que enviaron sería la multiplicación de 30 por 15. Y 30 por 15 me da 450 metros sobre segundo. Eso quiere decir que la velocidad con la que se emitió la onda
esa onda más bien tiene una velocidad de 450 metros por segundo. Ahora, yo también sé que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y si de ahí despejo la distancia, pues me quedaría que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, si yo tengo algo, que en este caso es una onda que se mueve a 450 metros por segundo, pues con eso y el tiempo puedo saber la distancia que recorre. Pero ojo, yo tengo aquí las personas que emiten la onda. Y digamos que aquí está el final de la caverna. Esa onda sale de aquí, llega al final de la caverna y regresa a donde fue emitida. En ese movimiento es donde hizo 4 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que tardó 2 segundos en ir y 2 segundos en regresar. No fueron 4 segundos en llegar al final de la caverna, porque si no, entonces el tiempo hubiera sido de 8. Dice que solo tardó 4 segundos, entonces fueron 2 segundos en llegar hasta el final de la caverna y 2 segundos que tardó la onda en volver a regresar a donde fue emitida. Entonces, la distancia será igual a la velocidad de la onda, 450, por el tiempo que avanzó, que solo avanzó 2 segundos. 450 por 2 me da 900. Es una distancia, la medimos en metros. Y entonces quiere decir que la profundidad de esa caverna es de 900 metros. Es una caverna que de profundidad tiene 900 metros. Entonces, hasta este punto, ¿hay alguna duda con esto? No, profe. Perfecto. Entonces, esto es la velocidad de onda. Lambda por frecuencia o lambda por periodo. Y después vamos a tener lo que es dos características de la onda. De estas dos son reflexión y refracción. Reflexión y refracción. La primera que vamos a ver es la reflexión. Y nos dice reflexión. Es el cambio en la dirección de una onda cuando choca con un medio que impide su propagación. Es el cambio en la dirección de la onda cuando choca con un medio que impide su propagación. Digamos que de aquí se emite la onda, avanza aquí, la onda se sigue expandiendo, llega a este punto donde choca con algo que ya no le permite continuar y entonces ahí empieza a ir de regreso. No siempre es necesario que regrese, simplemente cambia la dirección en la que iba. Primero iba hacia la izquierda y después ya tuvo que ir, en este caso, hacia la derecha. Eso es una reflexión. Cuando la onda tiene que cambiar de dirección porque está con un obstáculo que le impide que continúe su propagación. En el otro ejemplo, este se asemeja mucho al de la cuerda. Digamos que yo tengo la cuerda y se están generando estas ondas. Llega al final de la cuerda donde está atada al poste y ya no puede continuar porque ya no hay más cuerda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambia su dirección y ahora yo lo siento como si viniera de regreso. Entonces, también esta es la reflexión. Que abajito dice reflexión de las ondas sobre una pared plana y reflexión de las ondas en el extremo de una cuerda. Entonces, reflexión, el cambio de dirección cuando una onda choca con algo que le impide su propagación. Y aquí abajito, como dato curioso, la reflexión es un fenómeno ondulatorio empleado por los murciélagos para poder volar sin chocar contra objetos, ya que su visión es casi nula. Los murciélagos hacen esto, emiten el sonido y si les rebota el sonido, quiere decir que adelante había un objeto y entonces ya lo esquivan.
Si no les rebota el sonido, quiere decir que no hay nada enfrente de ellos y ellos pueden continuar su vuelo. Entonces, esto es la reflexión. ¿Alguna duda con esto de la reflexión de una onda? No, profe. Perfecto. Ok, y en el siguiente tenemos la refracción. En la refracción dice es el cambio en la velocidad que experimenta una onda al pasar por un medio o al pasar de un medio a otro. Los medios es donde se está propagando la onda. Entonces, el cambio, cuando cambia de medio a otro, por ejemplo, en este caso, el ejemplo más claro aquí es el famosísimo lápiz o un popote en un vaso de agua. Y a nosotros se nos hace ver como si se cortara el lápiz o se doblara de una manera extraña. Yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, y si no lo hemos hecho como experimento, lo hemos visto. En un momento que está el popote en nuestro vaso y lo vemos y se ve como si se cortara. Esto es la refracción. Las ondas están en el aire y cambian al agua. Ese cambio hace que cambien su que cambien su velocidad, porque se pueden mover a una velocidad en el aire y se mueven a otra velocidad distinta en el agua. Al hacer ese cambio de velocidad, entonces genera que en una parte yo vea una forma y que en la otra parte donde está el agua yo lo vea de otra forma. Eso es justamente lo que es la refracción, cuando cambia de un medio a otro. Donde yo puedo hacer directamente también refracción al estar hablando, digamos que estoy en una alberca, donde yo puedo tener mi cabeza arriba y estar hablando, y si yo me sumerjo sin dejar de hablar, hablando y me sumerjo y continúo hablando, se va a notar una diferencia en mi voz. Esto pasa justamente porque se cambió de medio. El sonido estaba en el aire y después ya empieza en el agua. También en el agua se puede mover, pero cambia su velocidad y eso hace que sea distinto. De hecho, toda la luz es una onda y todo lo que nosotros percibimos como colores, todos los colores son una onda. Y es una onda que tienen una cierta frecuencia. Esto sí es científico. Esto es científico. Todos los colores tienen una onda y esto es el espectro electromagnético. Este espectro nosotros ya lo definimos y nuestro ojo es el que hace esa conversión. En las ondas de radio, por ejemplo, yo les decía, la de alfa son 91.3 millones de ondas por segundo. Nuestro oído no lo puede escuchar. Necesitamos de un aparato como el celular, un radio y cualquier otro aparato que pueda traducir esas ondas y ya las arroje a una forma que mi oído lo perciba. Lo mismo pasa con las ondas de telecomunicaciones, como la señal, como el señal por cable, todo esto. Esto también son ondas y necesitamos un aparato que me lo pueda acomodar. Y es como llega mi televisión. Estas ondas están viajando en todo el planeta, no las podemos ver. Si las viéramos, veríamos todas las ondas y estaríamos viendo todas las ondas que están a nuestro alrededor, que son millones, pero no las vemos. Solamente un aparato, los aparatos son las que la reciben y lo cambian a forma de que nosotros lo podamos percibir. Esto pasa con el internet, esto pasa con el celular, al hacer una llamada. Y entonces en el caso de la luz y los colores pasa lo mismo. Nuestros ojos hacen ese trabajo junto con nuestro cerebro de cambiar todas las ondas. Entonces imaginémonos que hay muchas ondas y estas ondas tienen una frecuencia y esa frecuencia tal vez corresponde al color verde. Nuestros ojos lo que hacen es verlo y ya nos envían la información como una imagen en color verde, en color azul, en color rojo y todos los colores que nosotros podemos percibir. Todo esto son las ondas. Es por ello que nosotros en el caso de la refracción lo vemos de una forma y luego lo vemos de otra.
no es porque el lápiz se haya enchuecado o porque el agua enchueca el lápiz, no, es porque nuestro ojo está viendo las ondas de otra forma, las ve distintas en el aire que en el agua. En el agua las ve de otra forma, con otra velocidad. El color no cambia porque la frecuencia es la misma, por eso yo sigo viendo que es amarillo, pero sí cambia la velocidad y la velocidad me determina un poco esa inclinación que yo percibo. Entonces, esta refracción es eso, cuando una onda cambia de medio y se ve distinto. ¿Por qué se ve distinto? Bueno, para nosotros, por el caso de nuestros ojos, ya que son los que realmente nos traducen todas estas ondas de los colores. Entonces, ¿alguna duda con esto de reflexión y refracción? Continuando con todo esto de las ondas, después tenemos difracción e interferencia de ondas. Difracción e interferencia. Y lo primero que tenemos es la difracción. ¿Qué es la difracción? Dice, es la propiedad que tienen las ondas de rodear un obstáculo al ser interrumpida su propagación. Lo rodean. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo de dónde sale la onda, empieza a avanzar y se empieza a expandir, choca con un obstáculo, esto hace que tenga que esquivarlo, pero una vez que lo esquiva, mi onda regresa a su forma que traía y continúa su propagación. Entonces, esquiva su obstáculo y continúa su propagación. Esto lo vemos muy frecuente, por ejemplo, con el sonido. ¿En dónde? En el sonido, cuando yo estoy hablando y a lo mejor necesito que me escuchen al otro lado de la pared. Yo empiezo a hablar y el sonido va a buscar la forma de poder continuar su propagación. Va a perder intensidad, ya no se va a escuchar de la misma manera. Sin embargo, va a continuar escuchándose. Tal vez ya después de mucho tiempo ya no se va a lograr escuchar o de mucha distancia, pero al principio lo logra. Eso es la difracción. Pero también tenemos difracción por un orificio. Esto es que yo tengo de dónde sale la onda, dónde se emite, empieza a avanzar, llega a un obstáculo donde no lo esquiva, sino atraviesa por ese pequeño orificio, atraviesa la onda pequeña y luego otra vez se vuelve a empezar a expandir. Esta sería difracción por un orificio. Tiene ese obstáculo, hay un pequeño orificio donde va a buscar expandirse. Esto también lo encontramos igual. Lo más fácil es siempre el sonido. Si yo estoy hablando y de repente hay una ventana, el sonido se empieza a expandir en todo mi cuarto, pero va a buscar la ventana para empezar a salir. Un ejemplo súper claro, cuando tenemos un vecino que pone música a todo volumen y entonces nosotros en nuestra casa lo empezamos a escuchar. Ese sonido tuvo difracción, esquivó obstáculos para poder llegar a mi casa o poder llegar a la calle. Y si el vecino tiene una ventana abierta, por ahí va a ser una difracción por obstáculo. Va a salir por ahí y después se va a propagar a los alrededores. Entonces, esto es difracción de ondas. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Ninguna duda? Ok. No, profe. Muy bien. Interferencia. Ya vimos difracción. Ahora vamos a ver qué es la interferencia. La interferencia nos dice, es la superposición de dos o más ondas que se mueven simultáneamente. Dos o más ondas que se mueven simultáneamente. Y digamos que tenemos el F1 que empieza a emitir sus ondas. Sus ondas son estas. Y emite sus ondas. Y después tenemos el F2 que también empieza a emitir sus propias ondas. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que empiezan a interferir unas con otras. Eso es la interferencia. ¿Dónde encontramos interferencia? Pues cuando hablamos por teléfono y se escucha el famosísimo pss, o algo así,
O cuando estamos viendo la tele y de repente alguien pasa y así, ay, es que estás haciendo interferencia y ahora ya no se ve el canal. También eso es la interferencia. Como tal es una onda que está ahí estorbando. Pero diríamos, ¿por qué en el caso de la tele? ¿Por qué si una persona pasa por donde está la antena, decimos hace interferencias y esa persona no está haciendo ondas? Tal vez ella no está haciendo una onda, pero sí a lo mejor está sirviendo de obstáculo a otra onda. Entonces yo me paro en un lugar, hice obstáculo a una onda y ahora me tiene que rodear. Y al rodearme, tal vez empieza a chocar con la otra onda que me estaba dando la señal del canal. Y entonces justamente ahí es donde dices, chin, si ya te quitas, ya no eres el obstáculo y entonces la onda ya no tiene que rodear y entonces ya puede continuar su camino y deja de haber interferencia. Entonces, todo esto lo encontramos muy común. En el teléfono es lo mismo. Cuando hay una interferencia, tal vez puede ser la interferencia porque estamos cerca de una antena o porque estamos cerca de algún algo eléctrico que también nos puede dar interferencia, o porque tal vez las señales se cruzaron y está una señal de otra persona junto con la mía y yo estoy escuchando la conversación de otros y otros están escuchando la mía. Entonces ahí es la interferencia. Pero tenemos dos tipos de interferencia. Una es la interferencia positiva o constructiva, que nos dice, es el fenómeno que ocurre cuando se superponen dos crestas o dos valles. Cuando se encuentran dos crestas se suman sus amplitudes y su cresta crece. Cuando se encuentran dos valles, de la suma de sus amplitudes resulta un valle más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a que tuviéramos una onda así y yo tuviera dos ondas. Una es esta y una segunda onda que es esta. Y entonces para estas dos ondas sus crestas coinciden, sus valles coinciden, sus crestas coinciden, sus valles coinciden, sus crestas vuelven a coincidir y sus valles coinciden. Son dos ondas que no son exactamente iguales porque sí se ve su diferencia, pero en un cierto punto coinciden sus crestas y coinciden sus valles. Esto es una interferencia positiva porque al coincidir crestas y valles me dan una nueva onda donde se suman los valores de las crestas y me da una cresta mayor y se suman las amplitudes de los valles y me da un valle mayor. Por lo tanto, me empieza a dar una onda con mayor amplitud, más grande, y entonces esta es una constructiva, porque de dos ondas más pequeñas me ayudan a llegar a una onda mejor. ¿Dónde puedo ver esto claramente? Cuando yo tengo dos bocinas o más, pero vamos a poner dos bocinas y pongo la misma canción, o sea, desde el mismo reproductor. Mis dos bocinas están conectadas y le pongo desde Spotify o de Apple o de cualquier lugar donde yo reproduzca música, le pongo y le digo que reproduzca una canción. Estas dos, sus crestas y sus valles van a ser iguales porque es la misma canción, empezó en el mismo instante. Por lo tanto, las crestas y valles son las mismas. Y entonces, ¿qué es lo que me produce? Me produce una onda con mayor intensidad. Y claramente, pues podemos saber que si yo tengo las dos bocinas, se escucha más fuerte que cuando únicamente tengo una. Entonces, esto es a lo que le llamamos interferencia positiva o constructiva. Entonces, ¿alguna duda con esta parte? ¿Nada? Ok. Antes de irnos a nuestro receso, podemos terminar de una vez ya esta parte. Entonces, vamos a ver ya por última parte de aquí lo que es la interferencia negativa o destructiva. Y nos dice, interferencia negativa o destructiva. Es el fenómeno que ocurre cuando se superpone una cresta y un valle, se suman sus amplitudes opuestas y resulta una amplitud menor. Cuando las amplitudes de la cresta y del valle son iguales y opuestas, la suma es igual a 0.
¿A qué se refiere esto? A que yo tengo una onda aquí y digamos que tengo una segunda onda aquí. Entonces yo tengo mis ondas y coincide que la cresta de uno es el valle de otro, o en ese instante, cresta, valle, cresta, valle, cresta, valle. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se deben de sumar sus amplitudes, pero cuando estoy en el valle, la amplitud es negativa y cuando estoy en la cresta, la amplitud es positiva. Positivo y negativo siempre me da una resta y entonces lo que me estará dando es una nueva onda, pero con una amplitud menor. Veamos cómo sus crestas y sus valles son menores que los que nosotros ya teníamos. Aquí sería una interferencia negativa. En el segundo ejemplo, tengo yo mi onda y tengo también una segunda onda que se forma. Las dos coinciden y se entrelazan una con otra. Pero resulta que las crestas y los valles también coinciden, pero aparte de que coinciden, la amplitud es la misma. Cuando la cresta de uno está en 5, por decir un número, y el valle del otro también está en 5, o la cresta en 3 y el valle en 3, entonces son iguales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se van a anular por completo una con otra, y entonces la onda ya no está. La onda ya no la tengo porque su suma me da igual a 0. Esto sería la interferencia negativa. Entonces tenemos la constructiva, me da una onda con mayor amplitud, y la negativa que me da una amplitud menor o simplemente desaparece. ¿Alguna duda con esta explicación de las interferencias? ¿Nada? Muy bien. Entonces, vamos a nuestro receso. Tengo que son las 7:08 y ahorita a las 7:18 continuamos con nuestra clase. Gracias, profe. Muy bien, continuamos con nuestra clase. Con esta parte terminamos lo que es la unidad de ondas. Como les dije, es una unidad muy teórica. Los únicos ejercicios que tenemos aquí pues son los de velocidad de onda y nada más. Todo lo demás es una parte más teórica. Entonces, nada más vamos a contestar una pregunta. Es de relacionar columnas y nos dice relaciona las siguientes columnas: onda transversal, velocidad de propagación, frecuencia, longitud de onda y onda longitudinal. Si empezamos por la letra A, dice onda en la cual las partículas vibran en la misma dirección que se propaga la onda. Si van en la misma dirección, nosotros vimos que esas eran las longitudinales. Por lo tanto, es onda longitudinal. Inciso B, es la distancia que existe entre valles o crestas. Pues la distancia entre valles y crestas es justamente la longitud de la onda. Inciso C, onda en la cual las partículas vibran perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. De ahí vimos que cuando es perpendicular se refiere a una onda transversal. Inciso D, velocidad con la que se mueve una onda en un medio. Pues eso es su velocidad de propagación. Es la velocidad con la que se va a estar moviendo. E inciso E, número de ondas que pasa por un punto en un segundo. O sea, ¿cuántas ondas se forman en un segundo? Pues eso es la frecuencia. Entonces ya tendríamos aquí para acomodar todo. El 1 le tocó la letra C, al 2 le tocó la letra D, al 3 le tocó la letra E, al 4 le tocó la letra B y al 5 le tocó la letra A. 1C, 2C, 3, 4 y 5. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería inciso D. Y ya lo tendríamos. Sabemos que en esto de relacionar columnas, pues podemos saber la respuesta desde antes cuando vamos viendo cuáles son y ya vamos descartando y a veces ya rápido llegamos a la respuesta.
Ahorita se trataba más que nada de encontrar realmente todas las respuestas. Entonces, ¿hay alguna duda con este ejercicio de relacionar las columnas y los conceptos de esto? Entonces, esta unidad ahí termina todo lo de ondas y empezamos una nueva unidad que se llama electromagnetismo. Profe, ¿Sí? en el examen también nos preguntarían así de relación de columnas o no. Sí, sí es muy común esto. Relacionar columnas así es muy común y ya te vienen ahí todas las opciones. Ah, ok, gracias, profe. Electromagnetismo. Esa es la unidad. Y Profe, ¿le podría bajar tantito, por favor? Sí, claro. Ya, profe, gracias. Y nuestro primer tema de electromagnetismo es ley de Coulomb. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley que nos va a ayudar a encontrar la magnitud de las fuerzas entre dos cargas para saber si es una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Dos cargas eléctricas. Entonces nos dice la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Cuando las cargas eléctricas son del mismo signo, la fuerza es repulsiva y cuando son de signos opuestos, la fuerza es atractiva. Nosotros tendremos dos cargas. ¿Qué es una carga? Una carga eléctrica es aquella que tiene electrones o protones. Recordemos que los protones es la carga positiva y los electrones son la carga negativa. Entonces, imaginémonos que tenemos algo que está lleno de electrones. Esto es una carga negativa. Algo que esté lleno de protones es una carga positiva. Y lo que vamos a hacer aquí es encontrar qué fuerzas se intercambian, qué fuerza hay entre ellas. Entre dos cargas de puros electrones o dos cargas de neutrones o dos cargas de electrones con neutrones y de protones, y de ahí nosotros ver qué es más bien cuánta fuerza se está generando entre ellas. La ley de Coulomb tiene su fórmula que me dice la fuerza es igual a la K por la Q1 por la Q2 y dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Qué es cada una de estas letras? Vamos a definirlas. La F es fuerza. Y como tal, la fuerza la hemos estado midiendo en newtons. Es una fuerza. La K le llamamos constante de Coulomb y tiene un valor definido de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ese es el valor de esa K. Esa K siempre va a valer 9 por 10 a la 9. La Q1 y la Q2 son las cargas eléctricas. Y estas las medimos en coulombs. En una C de Coulomb. Las cargas las medimos en coulombs. Y la D es la distancia. Y esto lo medimos en metros nada más, no metros cuadrados. En metros. Entonces, esto es lo que es la ley de Coulomb. Me va a establecer la fuerza que hay entre dos cargas a partir de la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, y la distancia que está separando estas cargas. Estas dos cargas van a generar una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión, dependiendo del signo de cada carga. Cuando las cargas son del mismo signo, la fuerza es de repulsión, y cuando las cargas son de signos opuestos, la fuerza es de atracción. Entonces, esto es lo que nos establece la ley de Coulomb. Aquí sí nos ponen normalmente problemas y vamos a ver ahorita uno de ellos. Tenemos este problema que nos dice una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs
se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Entonces, a nosotros nos están dando en los datos una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Esa sería mi Q1. Mi Q1 es 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Dice que se encuentra a 2 metros de otra carga. O sea que la distancia es de 2 metros. De otra carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. O sea que la Q2 es igual a menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción? O sea, la F la desconocemos. La fórmula me establece la F es igual a la K por la Q1 por la Q2 entre la distancia al cuadrado. La K ya tiene un valor, entonces vamos a sustituir. La K vale 9 por 10 a la 9. La Q1 me dice que vale 3 por 10 a la menos 6. Y la Q2 vale menos 8 por 10 a la menos 6. Ojo aquí. La ley de Coulomb no necesita los signos negativos de las cargas. No se van a ocupar. El signo negativo solo me sirve para saber si es una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Pero en los cálculos no voy a tomar en cuenta el signo negativo. Mucho cuidado con eso porque a veces la respuesta me la escriben en positivo y en negativo. Y si yo puse el resultado en negativo, pues obviamente estaría mal. Entonces, aquí es muy importante que recordemos que la ley de Coulomb pide los valores de las cargas en positivo. Por lo tanto, sería 8 por 10 a la menos 6 coulombs de la carga 2 y todo eso dividido entre la distancia que es de 2, pero al cuadrado. Entonces ya me quedó eso. ¿Cómo voy a resolver todo esto de notación científica? Pues voy a multiplicar este 9 por este 3 y por este 8. 9 por 3 por 8. 9 por 3 son 27 y 27 por 8 son 216. Entonces la fuerza es igual a 216 por 10 a la... Las leyes de los exponentes me dicen, cuando es una multiplicación, los exponentes se suman. En este caso va a ser el 9 del primero, menos 6 del segundo y menos 6 del tercero. 9 menos 6 son 3 y 3 menos 6 son menos 3. Eso quiere decir que es 216 por 10 a la menos 3. Y eso a su vez va dividido entre 2 al cuadrado, que eso es 4. Entonces ya puedo hacer 216 entre 4, que eso me va a dar 54 y se queda por 10 a la menos 3. Ahora yo veo que profe, ¿sí? ¿por qué quedó como menos 3? Perdón. ¿Cómo? No te entendí, Evelyn. ¿Por qué quedó menos 3? El 10 a ¿No? la menos 3. Por las leyes de exponentes y notación científica. En las leyes de los exponentes nosotros nos han dicho, voy a anotarla aquí abajito de las fórmulas, digo de los datos, nos han dicho A a la M por A a la N es A a la M más N. Eso es lo que nosotros sabemos de las leyes de los exponentes. Por lo tanto, como aquí estoy multiplicando, pues simplemente voy a juntar todos los exponentes. Los exponentes del de por 10. Tengo por 10 a la 9, por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6. Entonces hago esta operación. 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6 es 3 y 3 menos 6 me da menos 3. Y es así como sacamos este menos 3 de abajo. ¿Sí queda bien entendido? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de ahí hacemos la división. 216 entre 4 me da 54 por 10 a la menos 3, porque sigue manteniéndose ese por 10 a la menos 3.
no tengo esa opción, no tengo el 54 por 10 a la menos 3. Entonces tengo que cambiarlo a su notación decimal. Nosotros tenemos 54 por 10 a la menos 3. Y si yo lo quiero cambiar a su notación decimal, me imagino como si el punto decimal estuviera después del 4, ahí donde lo puse yo. Y entonces tengo que recorrer 3 espacios hacia la izquierda. Me falta un espacio el cual voy a rellenar con 0 y ahí en el final, donde está mi punta de la flecha, es donde va el punto. O sea que 54 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 0.054 y ya desaparece el por 10 a la menos 3. Nada más así, 0.054. Entonces, ahora sí, viendo eso, pues yo sé que esto fue una fuerza la cual se mide en newtons y entonces en el inciso B tengo mi respuesta correcta. Me terminaría dando 0.054 newtons. Y listo, ya tendríamos ahí la fuerza de estas dos cargas. ¿Alguna duda en cómo resolvimos este ejercicio? No, profe. Perfecto. Ok, vamos a ver otro ejemplo de aquí de la ley de Coulomb. Este nos dice, una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a 0.5 centímetros de una carga de menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Entonces, tenemos nuestra primer carga en 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Q1 equivale a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Se encuentra a 0.5 centímetros. Entonces, la distancia es igual a 0.5 centímetros. Pero yo necesito que esté convertida en metros. ¿Cómo convertimos en metros de una manera rápida? Una de ellas es dividiendo entre 100. La otra es recorriendo el punto decimal 2 dígitos hacia la izquierda. Si yo tengo originalmente mi punto en 0.5 y yo lo recorro 2 dígitos, entonces me va a tocar 0.005. Entonces yo podría saber perfectamente que mi distancia es de 0.005 metros. Ahí está. 0.5 centímetros equivale a 0.005 metros. ¿Qué hice? Recorrer el punto decimal 2 dígitos hacia la izquierda o como tal dividir entre 100. Cualquiera de las dos me da ese mismo número. Tengo ya la distancia. La segunda carga me dicen que es de menos 3 por 10 a la menos 6. Q2 es menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y me piden la fuerza de atracción. O sea, la fuerza la desconozco. De aquí nosotros ya sabemos que el dato que aquí ocuparemos es el dato que vamos a necesitar también aquí es la K, perdón. Y esa K vale 9 por 10 a la 9. Entonces, la fórmula me dice, la fuerza es igual a la K por la Q1 por la Q2 dividido entre la distancia al cuadrado. Sustituyendo valores, me quedaría la fuerza es igual a la K, 9 por 10 a la 9, por la Q1, 5 por 10 a la menos 6, por la Q2 que dijimos que no le ponemos su signo negativo. 3 por 10 a la menos 6. Y eso a su vez dividido entre 0.005, pero al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí las operaciones que tenemos que realizar. Lo mismo que hicimos en el pasado, vamos a multiplicar este 9 por este 5 y por este 3. 9 por 5, 45 y 45 por 3, 135. Entonces nos queda la fuerza es igual a 135. Exponentes, tengo 9, menos 6 y menos 6.
Recordemos que esto es como decir 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6 menos 6 me da menos 3. Entonces 135 por 10 a la menos 3. Eso a su vez dividido entre 0.005 pero al cuadrado. Si yo hago esa multiplicación de 0.005 por 0.005, lo único que yo tengo que hacer es 5 por 5, 25. Y el número de ceros que yo tengo es 1, 2, 3 y 4 antes del punto. 4 antes del punto, 1, 2, 3 y 4. Y ahí va el punto decimal. ¿Cómo puedo saber que estoy correcto? Porque si yo cuento los decimales que tengo en mi operación, tengo 6 decimales. Y en mi resultado también cuento con 6 decimales. Entonces, 0.005 por 0.005, o sea, 0.05 al cuadrado, me da 0.000025. Ahora, esto me da muchos ceros. Necesito convertirlo también a notación científica. Entonces yo digo, bueno, para que se vea como el 25, yo tendría que recorrer 6 cifras. Entonces esto sería lo mismo que si yo dijera 25 por 10 a la menos 6. Porque recorrí 6 cifras. 25 por 10 a la menos 6. Entonces ya le puedo poner aquí 25 por 10 a la menos 6. Y ya entonces me quedó una división de 135 entre 25. Eso me daría 5.4. O sea que la fuerza es de 5.4. Y ya nada más hay que ver qué pasa con los exponentes. Tengo menos 3 y menos 6. En la resta me dice la regla. Los exponentes es el de arriba menos el de abajo. El de abajo a su vez ya tiene menos 6 o menos. Entonces el de arriba menos lo que diga el de abajo, pero menos con menos me da más. Y menos 3 más 6 me da 3 positivo. Eso quiere decir que es 5.4 por 10 a la 3. Esa sería la fuerza que se está haciendo. Pero al momento de que yo veo los resultados no encuentro 5.4 por 10 a la 3. Tengo otra vez que volver a regresar a la notación decimal. Entonces, si yo tuviera un 5.4, yo tengo un 5.4 y está por 10 a la 3, tengo que recorrer mi punto decimal 3 dígitos en dirección a la derecha para que el nuevo punto aparezca aquí al principio. Y los espacios que quedaron los voy a rellenar con ceros. Entonces 5.4 por 10 a la 3 sería 5.400. Y como es una fuerza se mide en newtons y entonces tendríamos en el inciso A nuestra respuesta correcta. La fuerza de atracción entre estas dos cargas con estas características va a ser de 5.400 newtons. Entonces, ¿alguna duda en cómo resolvimos este ejercicio? ¿Nada? Aquí en la ley de Coulomb, pues lo que nos van a pedir son las fuerzas. Prácticamente nunca nos piden algún valor de la Q o algún valor de la D. Si llegáramos a tener ese problema, pues recordemos que la D que está dividiendo pasa multiplicando y las Q, ya sea la 1 o la 2 que yo quiera, junto con la K, pasarían dividiendo porque ahí es una multiplicación. Eso solo en el caso de que nos pidieran algo distinto a la F, pero casi siempre es la F la que quieren porque es directamente la fuerza de repulsión que tenemos. Y después de este tema de la ley de Coulomb, nosotros tenemos un tema que se llama campo eléctrico. Campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Campo eléctrico nos dice, región del espacio que rodea una carga eléctrica.
La magnitud del campo eléctrico producido por un campo de fuerza F sobre una carga de prueba Q se obtiene con la fórmula y ahí nos viene una fórmula. La E, que es el campo eléctrico, equivale a la fuerza entre la carga. La Q es la carga. ¿Cómo podemos entender qué es un campo eléctrico? Un campo eléctrico sería como esta imagen, donde aquí yo tengo dos cargas. La carga positiva, normalmente las líneas de campo eléctrico las hace hacia afuera. La carga negativa las recibe. Es por eso que una carga positiva y una negativa quedan tan bien, porque la positiva las emite y la negativa las recibe. Entonces quedan perfecto. Pero si las dos fueran negativas, las dos quieren recibirlo y no hay nadie que emita las líneas de campo. Si las dos fueran positivas, las dos quieren emitir líneas de campo, pero ninguna recibe, y por eso es que signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen. Entonces, el campo eléctrico son todas estas líneas que se forman alrededor. Y entonces lo que aquí vamos a calcular es esa. ¿Qué intensidad tiene ese campo eléctrico debido a una carga y debido a una fuerza, a un campo de fuerza que se va a producir alrededor del campo? Entonces, definiendo las letras de la fórmula, la E es el campo eléctrico, que las unidades que vamos a usar para medirlo van a ser newtons sobre coulomb. La F es la fuerza, la cual seguiremos usando los newtons, y la Q es la carga eléctrica, la cual la medimos en coulombs. Entonces, el campo eléctrico es esta región donde ponemos una carga y aplicamos una fuerza, y ya entonces, bueno, es un campo de fuerza más bien, y vamos a ver la intensidad de ese campo eléctrico. ¿Qué tan fuerte es ese campo? Entonces, vamos a ver cómo se ve un ejercicio de estos de campo eléctrico. El ejercicio nos dice: una carga de 5 por 10 a la menos 6 se introduce a una región donde actúa un campo de fuerza de 0.04 newtons. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esta región? Nos dan directamente la carga. Entonces, nuestra carga Q es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Dice que se introduce en una región donde ya hay un campo de fuerza de 0.04 newtons. Entonces, la fuerza que hay es de 0.04 newtons. Tenemos ya nuestra fuerza. Y después de esta fuerza nos dicen o nos piden la intensidad del campo eléctrico. Entonces la letra E nosotros la desconocemos. La fórmula nos establece la E es igual a la F entre la Q. Por lo tanto, la E, que es el campo eléctrico, será igual a la fuerza 0.04 entre 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, tenemos ahorita esta fórmula y ya nada más hay que hacer esta operación. ¿Cómo puedo hacer esta operación de manera rápida? Igual, convierto el 0.04 a notación científica. Para hacerlo tendría que usar dos cifras, por lo tanto sería 4 por 10 a la menos 2 entre 5 por 10 a la menos 6. Aquí ya podemos dividir los números. 4 entre 5, al hacer mi división de 4 entre 5, obtengo 0.8 por 10 a la, me falta ese por 10. Tengo un menos 2 y un menos 6. Recordemos que me dice, tiene que ser menos 2 menos 6, porque el menos 6 ya tenía su propio signo. Menos 2 menos 6, eso me va a dar igual a 4 positivo, porque menos 6 me da más 6 y menos 2 más 6 me da 4. Eso quiere decir que será 0.8 por 10 a la 4.
Pero yo llego con la sorpresa de que esa opción no la tengo. Entonces digo, bueno, tengo que volverlo a escribir en notación decimal. Tengo un 0.8 y tengo el por 10 a la 4. Tengo que recorrer 4 cifras el punto decimal. Si yo recorro 4 cifras el punto decimal y relleno con ceros donde quedó, me daría 8000. Entonces yo ya podría saber que el 0.8 por 10 a la 4 equivale a 8000 newtons. Y entonces en el inciso D tendríamos nuestra respuesta correcta. 8000 newtons para este ejercicio. Entonces, ¿hay alguna duda con esta pregunta? Profe, ¿le podría subir tantito, por favor? Claro. ¿A esta parte? Ok, y vamos a ver otro más donde apliquemos esta fórmula para calcular nuestro campo eléctrico. En este problema nos dice, pero me falta anotar algo. Profe, ¿le podría subir tantito otra vez, por favor? Al problema. Gracias, profe. Sí, ok. Entonces, para terminar nuestra clase vamos a hacer ya nada más este. Pero este nos dice, el campo eléctrico en una cierta región es de 5 por 10 a la 20 newtons sobre Coulomb. Calcula la intensidad de la fuerza que actúa sobre un electrón inmerso en este campo. De aquí nos dan como dato la carga del electrón. Voy a anotar también la carga del protón, pero aquí tenemos la carga del electrón y la carga del protón son iguales, solo que una es positiva y la otra es negativa. El electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y la carga del protón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ambas son la misma, solo que el electrón es negativa porque su carga es eléctricamente negativa y el protón es eléctricamente positivo. Entonces, como datos, a nosotros nos están dando aquí el valor del campo eléctrico, o sea, nuestra E. La E vale 5 por 10 a la 20 newton sobre Coulomb. Nos piden la fuerza y nos dan el valor de la carga. Dice que es un electrón. El electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Aquí, al igual que en la ley de Coulomb, el signo no lo vamos a usar. Solamente es para determinar si es positivo o negativo la carga, pero no se ocupa en el cálculo. La fórmula nos dice E es igual a F entre Q, y si de ahí quiero despejar la F, la Q que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto la fuerza es E por Q. Sustituimos valores, la fuerza es la E, que es el campo eléctrico, 5 por 10 a la 20, por la Q, 1.6 por 10 a la menos 19. Aquí únicamente multiplicamos números, el 5 por el 1.6, 5 por 1.6 me va a dar 80, no es cierto, 8, perdón, 8, 5 por 1.6 me da 8, y vemos los signos de la notación, 20 menos 19, recordemos que los exponentes se suman, en este caso sería 20 menos 19, 20 menos 19 es 1, por lo tanto sería 8 por 10 a la 1. Y 8 por 10 a la 1 es como 8 por 10. 8 por 10 me daría 80. Como es una fuerza, son newtons. Y entonces, inciso D, sería nuestra respuesta correcta. La fuerza en este problema sería una fuerza de 80 newtons. Esto usando la carga del electrón, porque el problema decía que teníamos un electrón. Entonces, Profe, tengo una duda. ¿sí? Cuando es negativo, los ceros van del lado izquierdo. Sí.
Y cuando es positivo van del lado derecho. Exacto. Ah, ok, gracias. Una forma en la que te puedes guiar rápido es que cuando es negativo es un valor pequeño. O sea, 0.0000, no sé, voy a inventar uno, 0.007. Y cuando es positivo es un valor grande. Por si yo tengo duda hacia dónde tengo que recorrer. Entonces, cuando me da un valor positivo, yo sé que debe de ser un número grande. 70,000 o 700,000. Y cuando es negativo, el resultado es un número pequeñito. Entonces, también con eso, si tú ves que diga por 10 a la menos 19, como en lo de los electrones, es menos, o sea, es negativo, eso quiere decir que va a ser un número muy pequeñito. O sea, que tiene que ser 0.000000 y ya de ahí, pues ya nada más dependerá del exponente. En este caso serían 19. Pero con eso te puedes apoyar. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, si ya no hay dudas, sería todo por hoy. Todavía nos faltan otros temas de esta unidad y nos falta otra unidad de fluidos. Entonces, ya el tiempo se nos acerca, pero vamos bien todavía. Si ya no hay dudas ni nada, pues terminamos por hoy y nos veríamos la próxima semana.